Bueno, el segundo tema es hepatitis crónica D, situación actual, que va a presentar la doctora Carmen Álvarez Navascués del Hospital Central de Asturias. La has clavado, macho. 8:23, 8:43. Bueno, yo también quería agradecer al doctor Rodríguez y a la EH por haberme invitado a participar en este curso, a MSD por su colaboración y al doctor Castellano por su esfuerzo para que todo salga lo mejor posible. Y voy a intentar, en los 20 minutos asignados, resumir la situación actual de la hepatitis crónica D. Hace ya 40 años, el doctor Ricetto identificó en Italia, en el suero y en el hígado de pacientes portadores del antígeno de superficie, un nuevo sistema antigénico que denominó antígeno delta. Prosiguió sus estudios en Estados Unidos y pronto descubrió que este sistema antigénico no pertenecía al virus B, sino que marcaba un nuevo agente transmisible que necesitaba la presencia del virus B para producir infección. El virus delta o virus de la hepatitis D está compuesto por una cadena sencilla de RNA circular, una proteína antigénica, el antígeno delta, con dos fracciones, corta y larga, y una cubierta de antígeno de superficie que es imprescindible para que pueda penetrar en el hepatocito. Una vez en él, utilizará los mecanismos de replicación de la propia célula para posteriormente ensamblarse de nuevo con el antígeno de superficie y salir al exterior. Por lo tanto, el virus de la hepatitis D va a ir siempre unido al virus de la hepatitis B. Ambos virus pueden adquirirse simultáneamente, en cuyo caso hablaremos de una coinfección, y se produce una hepatitis aguda que puede ser grave, pero que habitualmente evoluciona a la curación. También puede ocurrir una sobreinfección del virus de la hepatitis D en un paciente previamente infectado por el virus de la hepatitis B. En este caso, la cronificación de la infección delta es la norma. El virus D tiene distribución universal con diferencias geográficas en su prevalencia no totalmente paralelas a las del virus B. Se han descrito 8 genotipos. El genotipo 1 es el más frecuente y ubicuo. Los genotipos 2 y 4 están circunscritos a Extremo Oriente, el 3 a Sudamérica y los genotipos 5 a 8 se han descubierto más recientemente en África. Ya desde primeros de los 80 nos llegan datos epidemiológicos procedentes de Italia, donde vemos que con prevalencias globales de en torno al 20%, la enfermedad es más frecuente en pacientes con hepatitis crónica y cirrosis que en pacientes portadores asintomáticos del virus B. Se ve también como hay una mayor prevalencia en el sur de Italia y que el mecanismo fundamental de contagio en este área es la transmisión intrafamiliar. En esa misma fecha también tenemos datos de España, gracias a este trabajo de la doctora Buti, donde se ve de nuevo que la prevalencia de la infección delta es superior en pacientes con hepatitis crónica que en portadores asintomáticos. De hecho, no detectaron ningún caso en este grupo de pacientes. Y la epidemiología es diferente a la reportada en Italia, siendo los usuarios a drogas por vía parenteral el principal colectivo de riesgo. Tienen prevalencia unas 12 veces superior al resto de los portadores y esta diferencia en la prevalencia se mantiene a lo largo de todos los años que duró el estudio. En la década de los 90, en Italia, asistimos a un marcado descenso de la prevalencia de infección delta, que fue atribuido a la mejora de las condiciones sociosanitarias, a las campañas de vacunación frente al virus de la hepatitis B y a los intentos de frenar la extensión del VIH. Este descenso se vio también en España y en este trabajo de nuestro grupo veis como a lo largo de 14 años la prevalencia en la primera mitad del estudio fue del 15% frente al 7% en la segunda mitad del mismo. De nuevo, el 88% de los pacientes eran usuarios a drogas por vía parenteral y la prevalencia en este grupo no cambió en los 2 periodos del estudio. Además, los pacientes que seroconvirtieron antidelta positivo a lo largo del seguimiento fueron mayoritariamente usuarios a drogas por vía parenteral. Este descenso de la prevalencia en los años 90 llevó a una creencia de que la infección estaba próxima a su erradicación. Sin embargo, al entrar en el siglo XXI se ve que la tendencia decreciente se frena y que la prevalencia se estanca en cifras próximas al 10%.
Este fenómeno se describe también en otros países europeos y está en relación con un aumento de los pacientes procedentes de áreas donde la infección D es endémica. En el caso de Alemania, estos pacientes procedían de Turquía y Europa del Este, y en el caso de Inglaterra, de Europa del Este, África y Oriente Medio. En ambos estudios, las cifras de prevalencia son en torno al 8%. En España, de nuevo, en estos dos trabajos, uno realizado en Barcelona y el otro en Oviedo, se ve que a partir de finales de los 90 la prevalencia queda estancada. Incluso en el caso del trabajo de Asturias hay un pequeño repunte en los últimos años y, una vez más, esto está en relación con un aumento de los pacientes procedentes de áreas endémicas. La procedencia de estos pacientes es prácticamente superponible en los dos trabajos. En primer lugar, vienen de África, en segundo lugar, Europa del Este y, en tercer lugar, de América del Sur. En estos estudios se encontraron también cambios epidemiológicos, también comunes en ambos, que fueron fundamentalmente la disminución de los pacientes usuarios a drogas por vía parenteral, la disminución de las coinfecciones por virus C y por VIH, una menor prevalencia en pacientes cirróticos y una menor mortalidad. Podemos resumir, por tanto, que hoy día el colectivo de pacientes con infección delta en nuestro medio está constituido por dos poblaciones bien diferenciadas, un pool local de edad más avanzada, generalmente usuarios a drogas por vía parenteral o con conductas sexuales de riesgo, con frecuentes coinfecciones y con enfermedad hepática más severa. Otro grupo que está en aumento, que son pacientes procedentes de áreas de alta prevalencia de infección delta, que son más jóvenes, con mecanismo de transmisión del virus probablemente intrafamiliar y con enfermedad hepática menos avanzada. Como os decía, la disminución de la prevalencia en los años 90 llevó a la creencia de que la enfermedad le quedaba poco tiempo, ¿no? Y entonces la gente se olvidó un poco de ella y dejó de determinar antidelta en los portadores del virus B. En el primer estudio, un estudio realizado en un país tan sensibilizado por la infección delta como Italia, y concretamente es un estudio multicéntrico de varios países del sur de Italia, se ve cómo en 440 portadores del virus B diagnosticados consecutivamente en 6 meses, solo el 63% tenían una determinación de antidelta. El polo opuesto es Estados Unidos, donde tradicionalmente ha habido muy poco interés por el virus delta, y en este estudio presentado el año pasado en Boston se ve que en casi 50.000 portadores diagnosticados en la Administración de Veteranos americana solamente el 4% tenían determinado el antidelta. Y por último, también es muy ilustrativo este trabajo del doctor Manesis, realizado en Grecia, donde a lo largo de 13 años la determinación de antidelta bajó del 57% en la primera mitad del estudio a 35% en la segunda mitad del mismo. Ya al hablar de epidemiología veíamos que el virus delta se asocia a formas severas de enfermedad hepática. En este estudio, de nuevo del doctor Manesis, comprueban que la incidencia acumulada de cirrosis y de eventos hepáticos es significativamente superior en los pacientes infectados por los virus B y D que en aquellos con monoinfección B. Dentro de los eventos hepáticos estaba incluido el hepatocarcinoma, pero cuando lo analizaron separadamente no encontraron diferencias en su incidencia en ambos grupos de pacientes. He de decir, sin embargo, que en este punto hay datos contradictorios en la literatura y que hoy día el papel oncogénico del virus delta no está bien establecido. Y en un intento de buscar factores pronósticos que nos predigan qué grupo o qué subgrupo de pacientes va a evolucionar peor, el grupo de Hannover analizó el valor de los niveles de antidelta IgM y encontraron que aquellos pacientes con niveles de antidelta IgM positivos y especialmente con títulos elevados de antidelta IgM tenían una menor supervivencia libre de eventos hepáticos que aquellos con antidelta IgM negativo. Este mismo grupo diseñó también un sencillo score pronóstico basado en 7 variables a las que se asigna un punto a cada una, y ello discrimina 3 grupos de pacientes con distinta supervivencia libre de eventos. Este score, que lo denominan con las siglas BEA, fue validado en 2 cohortes independientes de Barcelona y Düsseldorf. ¿Y por qué el virus delta es tan difícil de tratar? En primer lugar, es un virus altamente infeccioso. Se ha visto que su ero diluido 10 a la menos 11 veces es aún capaz de transmitir la enfermedad.
En segundo lugar, no tiene mecanismos de replicación independientes. Como vimos, utiliza los del propio hepatocito y ello hace que no tengamos dianas terapéuticas para los antivirales. En tercer lugar, como acabamos de ver, el objetivo del tratamiento debería de incluir también el antígeno de superficie y esto, como sabéis, es algo difícil de conseguir. Y por último, la monitorización del tratamiento es difícil porque hasta ahora se han utilizado PCRs caseras no estandarizadas con sensibilidad y especificidad insuficientes. Este último punto quizás se resuelva parcialmente en el futuro gracias a esta reunión de consenso promovida por la OMS en la que participaron 13 laboratorios de 9 países para buscar un estándar de referencia internacional. En cualquier caso, necesitamos estrategias de futuro, necesitamos mejorar el tratamiento de la hepatitis delta y una opción atractiva sería disponer de una vacuna de rescate para aquellos pacientes que ya se han infectado por el virus de la hepatitis B. En este trabajo se consigue evitar la infección delta en 5 de 7 marmotas. Sin embargo, el virus delta y el virus ayudador se inoculan simultáneamente y los autores recalcan que probablemente el comportamiento sea diferente si la marmota estuviera previamente infectada por el virus ayudador. Finalmente, 2 fármacos que se han presentado en el último Congreso americano. Uno de ellos es un inhibidor de la entrada del virus en el hepatocito, bloqueando un receptor de membrana recientemente descubierto común para el virus B y para el virus D. El otro fármaco es un inhibidor de la prenilación, que es uno de los procesos a los que el antígeno delta debe de someterse para permitir el ensamblaje con el antígeno de superficie. El primer fármaco es el Mircludex, tiene el inconveniente de que se usa por vía subcutánea y con frecuencia diaria. En este estudio se hacen 3 brazos de pacientes y parece que la mejor situación es la combinación de Mircludex e interferón, consiguiendo negativizar el RNA en 5 de 8 pacientes al final del tratamiento. Obviamente son resultados muy preliminares, se presentó en Boston como late breaking, pero al menos es un fármaco seguro, sin efectos adversos graves y solo hubo una discontinuación por una exacerbación de la psoriasis. A esta dosis parece que el Mircludex es ineficaz para el virus B, que necesitaría dosis más altas. El otro fármaco es el Lonafarnib. Este es un fármaco oral, es el inhibidor de la prenilación que evitaría el ensamblaje con el antígeno de superficie después de la replicación. Son también estudios preliminares, pero la conclusión es que parece que el efecto es dosis dependiente y que a cualquier dosis consigue un descenso del RNA superior al placebo. Tendremos que esperar aún para ver lo que estos fármacos dan de sí en la práctica clínica. Y volviendo al título de la charla y para recapitular como resumen de la misma, diremos que la infección crónica por el virus de la hepatitis D ha disminuido en el mundo occidental, pero aún tienen muchos países prevalencias próximas al 10%, por lo tanto debemos de seguir buscándola, debemos de seguir determinando antidelta a los portadores de la hepatitis B. En nuestro medio, la población de pacientes con infección crónica delta está constituida por 2 grupos bien diferenciados. Un pool local de pacientes de edad más avanzada, preferentemente usuarios a drogas por vía parenteral y con enfermedad hepática severa, y otro grupo procedente de áreas endémicas de pacientes más jóvenes y con enfermedad hepática menos avanzada. Parece claro que la infección por B y D tiene una mayor proporción de cirrosis y eventos hepáticos que la monoinfección B. Muchas gracias por vuestra atención.